Rade, Rade, ¿cómo les va la vida? ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien, porque como ya les digo, siempre es lo único que nos merecemos, tanto y en cuanto vivamos como almas. Porque cuando uno vive como un alma, tiene la percepción real de la existencia, la que le toca por Dharma. Cuando vivimos como la identidad mental, vemos todo desvirtuado y empezamos a crear imaginaciones que se exponencializan. Hoy vamos a hablar de un tema tremendamente importante porque hay una gran confusión, una grandísima confusión en relación a las relaciones justamente que existen entre los seres humanos, y también lo he visto entre los círculos de los devotos, ya sea los que se hacen llamar devotos, los que están viviendo la devoción de manera superficial, los que viven con mucha austeridad e intensidad. La mayoría. Es muy raro encontrar almas que que hayan despertado las cualidades más importantes que considero yo, con mi pobre comprensión de la realidad, deberían ser justamente las que todos deberíamos despertar, porque según lo que yo entiendo, desde el punto de vista de la comprensión del cielo divino, de lo que es Vrindavan, el Vrindavan original, no el Vrindavan geográfico de este plano, el Vrindavan original, el plano de la conciencia donde todo sucede, el lila eterno, el lila divino, los juegos de Krishna con todos sus amigos, con toda la gente que vive en el Dham, ese lugar es justamente el donde nosotros estamos yendo, donde nosotros nos dirigimos, tanto y en cuanto estemos en cualquier tipo de plataforma, no importa, es la meta última, el destino final, es Goloka Vrindavan. Pero mi punto aquí en relación a este video es que, porque señalo para allá, porque tengo la otra pantalla donde voy a leerles algunas cosas. En relación a esto es que las cualidades, la forma de relacionarnos, la forma de interactuar, la forma de comunicarnos, las cualidades finalmente, las buenas cualidades del alma, empiezan a desenvolverse con claridad a la par de la pureza del corazón. Si no tenemos la capacidad de desenvolver esas cualidades, estamos creando una identidad mental del concepto devocional y nos adaptamos con facilidad a todos los procesos, pero la purificación no está sucediendo. Cuando empieza a suceder verdaderamente la purificación, las cualidades empiezan a brillar. Eso lo puede confirmar cualquier persona que haya tenido la oportunidad de convivir con seres puros y su forma de actuar. Es importantísimo esto de tomar en cuenta. Vamos a darle la esencia del alma y la transformación interior. Cada ser que se cruza en nuestro camino porta una chispa divina, aun cuando se encuentre ensombrecido por hábitos tóxicos o condicionamientos superficiales. Hay millones de condicionamientos. Incluso considerarse un gran devoto es uno de los más grandes condicionamientos, porque está basado en el ego falso, no nos olvidemos. Por eso en las escrituras védicas no paramos de ver cómo se dice dasa dasa nudas, el sirviente del sirviente del sirviente, y así lo manifestaban los grandes Vaishnavas, los grandes devotos, las grandes almas que habían visto habían tenido el darshan directo de la Suprema Personalidad de Dios. Y claro, desde la humildad es solo donde uno puede partir hacia la trascendencia verdadera, ¿no? Al compartir conocimiento espiritual con un deseo genuino de ayudar, es fundamental conectar desde el corazón, reconociendo tanto las virtudes como las carencias en cada persona. Es esencial encontrarlas en nosotros primero, ¿no? El verdadero conocimiento no se expresa solo en rituales externos, sino en la transformación interna que nos conduce a la autenticidad y al equilibrio. Tal como lo subraya, atento, para los devotos de Krishna que estén viendo esto, estoy citando a una escritora que es terapeuta de terapeutas, y la verdad que yo me dedico a hacer educación en casa, hacemos desde que nacieron los niños y hemos tenido siempre un montón de muy buena literatura sobre pedagogía, y creo que es esencial entender estos temas. Hay muchas almas que no tienen ni idea de Krishna, no tienen ni idea del Vedanta, no tienen ni idea del Bhagavad Gita, ni del Bhagavatam, ni de Vrindavan, ni de Radhakunda, ni nada, y entienden, porque sus almas comprendieron. Atentos.
Tal como subraya Naomi Aldort, esta persona. La escucha empática, la valoración incondicional y el acompañamiento respetuoso son esenciales para facilitar el crecimiento y la sanación. Imagínense ustedes que tuviesen la oportunidad de tener un maestro espiritual que tuviese solo esas cualidades. La escucha empática, la valoración incondicional. O sea, ¿qué significa? No es que valoro todas las cosas que hagas, incluso si las haces mal. No, valoro. Por ejemplo, suponte que tú estás en una situación de frustración porque algo no sucedió. Valora la frustración como una emoción real y desde esa valoración explica cómo se puede cambiar. Sería muy diferente, ¿no? Y el acompañamiento respetuoso. Esenciales para el crecimiento y la sanación. No nos olvidemos que los que nos dedicamos a la búsqueda espiritual generalmente estamos enfermos de una ilusión, la maya, y estamos tratando de desenvolver la comprensión de lo que significa estar sano. Reconociendo la eternidad del alma. El Bhagavad Gita 2.20 dice: Nayayate mriyate va kadachim nayam bhutta bhavita va naboya ayoniya sasvatoyam purano nahanyate hanyamanane sarire. Para el alma no existe el nacimiento ni la muerte. En ningún momento, nunca vamos a morir ni hemos nacido. Ella no ha llegado a ser, no llega a ser y no llegará a ser. ¿Qué significa eso? Todos dicen, hay que ser tú mismo. No, ella no ha llegado a ser, no es que hay que llegar a ser, no llega a ser, no llegué y no llegará a ser, porque es ya. No hay nada que llegar. Ella es. Ya, no está tratando de alcanzar la meta, porque es la meta. Lo único que tenemos que hacer es recordar quién somos. El alma es innaciente, eterna, permanente y primordial. No se la mata cuando se mata el cuerpo. Este verso nos invita a reconocer que es muy tóxico, que por muy tóxicos o temporales que sean nuestros condicionamientos, el alma permanece inalterada y pura. Es un recordatorio de que la verdadera transformación se inicia al conectar con la esencia, esa esencia, lo que realmente somos. ¿Quién conecta? La mente condicionada con los patrones superficiales de la existencia que está creyendo o creó una identidad falsa, que es el falso ego. Y esa tiene que despertarse la realidad de que es un alma y es una herramienta. O sea, que el que ocupa verdaderamente el cuerpo es un alma y que ella, la mente, la identidad esa mental, es una herramienta del alma y que está al servicio del alma. Ahí es donde está el punto. Es un recordatorio de que la verdadera transformación se inicia al conectar con esa esencia eterna, liberándonos de la limitación. Naturalmente, cuando conectamos con la esencia eterna, nos conectamos con Krishna, la suprema personalidad de Dios. Y ahí es donde empieza a bajar Sat, eternidad, vivir en el presente constante, Chit, baja el conocimiento de esa conexión divina, ¿no? Liberándonos de las limitaciones del ego y de los patrones negativos. Comprender que nuestro ser profundo es inmutable nos ayuda a enfrentar las dificultades emocionales y conductuales con una perspectiva que trasciende lo meramente material. La restauración del orden y el poder transformador de la divinidad. El Bhagavad Gita 4.7.8 dice: Yada yada hi dharmasya glanirvavati bharata abhyuthanan adharmasya tadat manam srayami aham paritranaya sadhunan vinasaya chaduskritan dharma sansthapanartaya sambhavami yuge yuge. Cada yuga, siempre que y en la medida en que disminuya la práctica del Dharma, o descendiente de Bharat, y predomine la irreligión o el adharma, en ese momento yo me encarno para proteger a los piadosos, aniquilar a los malvados y para restablecer los principios del Dharma aparezco en cada era. Ahora bien, Chaitanya Mahaprabhu, la última encarnación de Krishna, apareció hace unos 500 y pico años atrás. Perfecto. ¿Y qué pasa con lo que este mantra puede llegar a representar para el presente constante de cada uno de nosotros? Cuando nosotros vemos que hay un distanciamiento de nuestra alma, de lo que realmente somos, del Dharma, de la conexión con lo divino, Él aparece en nuestras vidas haciendo alguna circunstancia a nuestro alrededor
para que se manifieste ser realidad. Él dice yugue yugue en cada hora, en cada era, pero la verdad es que aparece constantemente porque está con nosotros y constantemente nos está manifestando. Es por acá, es por allá, es por acá. Hey, atento aquí, pum, pum, pum. Es solo abrir los ojos y darnos cuenta de esa conexión, ¿no? Este pasaje revela que en el tejido de la existencia la divinidad interviene para restaurar el equilibrio cuando la oscuridad del desorden y la toxicidad amenazan con prevalecer. O sea, constantemente a cada momento cuando nos exponemos a la realidad de este mundo material, a la gente que no entiende sobre estos temas y que a veces nos contagia, ¿no? La manifestación divina no se trata de un castigo, sino de una oportunidad para que cada alma reconozca su valor intrínseco y se transforme a través de la restauración del Dharma personal. Es un llamado a ver que, aunque en medio de las dificultades emocionales y conductuales, la gracia divina está presente para guiarnos hacia un camino de orden y autenticidad. La autenticidad está relacionada con ser tú, un alma, siempre. Cuando eres el alma auténtica, naturalmente vas a estar en armonía con todo lo que existe, con el Ser Supremo y con el conocimiento fidedigno. El esfuerzo interior y la elevación del ser. El Bhagavad Gita 6.5. Udarade atmanam natmanam avasadayet atmaiva hi atmano bandhur atmaiva ripur atmanaha. Uno debe elevarse a sí mismo mediante el poder de su propia mente y no degradarse a sí mismo, pues la mente puede ser tanto el amigo como el enemigo del ser. Ayer hice un cortito que dice, la mente puede ser, tu amigo o el carcelero de tu realidad. Imagínate, o sea, el que genera la prisión, el que tiene la llave. La mente puede tener la llave de la prisión a la libertad. Es solo utilizarla al servicio de, primero, la inteligencia y espiritualizar la inteligencia. ¿Y cómo espiritualizamos la inteligencia? Sadhana. ¿Cómo espiritualizamos la inteligencia? Regulaciones de un proceso espiritual fidedigno, literatura védica, despertar la inteligencia, erradicando las informaciones falsas de nuestra existencia, trascendiendo los condicionamientos momentáneos que naturalmente se ponen en guardia y activan la disonancia cognitiva y no nos dejan aprender, y conectando con sabios. Obviamente, esencial conectar con el maestro espiritual. Este verso enfatiza que el camino hacia la liberación y el crecimiento interior depende del esfuerzo personal, del autoconocimiento y de la determinación para superar las tendencias tóxicas. Al reconocernos tanto como el artífice como el refugio de nuestra existencia, abrimos la puerta a un profundo proceso de autoanálisis, transformando debilidades en fortalezas. Esta enseñanza nos insta a trabajar continuamente en elevar nuestra conciencia, recordándonos que el verdadero enemigo reside en la degradación interna y que la verdadera amistad es aquella que nos impulsa hacia el autoconocimiento y la pureza. Me acordé de Krishnamurti cuando decía que una persona que se adapta a una sociedad corrupta o degradada está demostrando que no tiene mucha inteligencia. Y acá dice esto, ¿no? Recordándonos que el verdadero enemigo reside en la degradación interna. ¿Qué pasó? Te degradaste cuando te adaptaste a una sociedad putrefacta, tomando en cuenta que empezaste a practicar todos los valores de esta sociedad solo para fit in, ¿no? Para encajar. Es lo mismo que veo constantemente. Acá mismo enfrente de mi casa tengo un hindú que se hizo cristiano. Se hizo cristiano. Por Dios. Comen carne, comen todo tipo de cosas. No es que, o sea, cada cual haga lo que quiero, pero ahí yo lo tomo como ejemplo. Me voy, me cruzo, me pongo a charlar, está todo bien. Solo lo uso como ejemplo. Y como ejemplo no lo estoy discriminando, lo estoy utilizando como ejemplo. Es como un análisis científico de la realidad y cómo justamente esto sucede. Degradamos nuestra alma al ponerla al servicio de una momentánea y efímera sociedad putrefacta, como la sociedad occidental y paulatinamente la India también, y todo lo que estamos viendo cómo avanza en Kali Yuga, ¿no? Pero lo importante somos nosotros, los individuos, es ahí donde tenemos que trabajar. Tal como enfatiza Naomi Aldor, volviendo a la escritora esta y terapeuta, porque todavía en realidad no tocamos los puntos que quiero tocar, sino que es todo un preámbulo todo esto. Tal como enfatiza ella, la valoración y la empatía son esenciales para acompañar a los demás en su camino hacia el crecimiento. A continuación le ofrecemos ejemplos concretos, tanto para niños
Es muy útil entenderlo esto en los niños, porque si yo llevo, desde que empiezan a tener charlas racionales, unos 10 años tramitando este tipo de procesos. Es muy difícil, se los aseguro, es muy difícil, porque nos sale de adentro la forma en que nos educaron, nos sale de adentro las actitudes que tuvieron nuestros padres, nuestros parientes, que no tenían conocimiento de esto. Y yo me vi a mí millones, me veo todos los días. Hoy intenté poner en práctica Naomi Aldor y fue, es que es mágico, miren. Tanto para niños como para adultos, que integran las enseñanzas védicas y el enfoque de Naomi Aldor para transformar situaciones emocionales y de conflicto. Un punto esencial, ¿por qué habla de adultos? Porque lo enfoqué en la idea de qué tal si nosotros, como personas que queremos ayudar a otros, empezamos a establecer este tipo de patrones en nuestra forma de comunicarnos. Vamos a tener un resultado muy diferente a la imposición que habitualmente concebimos en las personas que quieren enseñar sobre espiritualidad o algo por el estilo. Inclusive lo podemos utilizar en cualquier tipo de rama, ¿no? Ejemplo, un niño frustrado y desafiante. Contexto. Un niño muestra comportamientos desafiantes y se enoja cuando las cosas no salen como él quiere. Se siente incomprendido y sus reacciones son impulsivas. Reacciones. Él reacciona a algo que sucedió. ¿Qué va a hacer una persona consciente, un padre consciente? Entiendo que te sientas muy frustrado y enojado cuando las cosas no van como deseas. Es normal sentir esas emociones intensas. ¿Te gustaría contarme qué es lo que te molesta tanto? Juntos podemos encontrar una forma de que te sientas mejor. Y en ese momento abandonas todo juicio. ¿Por qué? Porque fuiste empático. Empezaste a plantear todo con la empatía de tratar de valorar lo que yo te ofrezco, mi valoración. Contame. Y cuando empieza a cantar, callado acá y callado acá. Déjalo expresar. Aplicación del mantra. El 220 que hablamos atrás. Dentro de ti hay una luz, le podés decir al niño cuando te explica. Una luz que nunca se apaga. Una parte de ti que es eterna y pura. Aunque ahora te sientas muy enfadado o triste, esa parte divina está siempre presente y te ayudará a encontrar calma y fortaleza. Si queremos direccionar la charla hacia el concepto espiritual, pero se puede enfocar hacia cualquier lugar. ¿Qué te hizo sentir esa sensación? ¿Cómo es que llegaste a esa comprensión? ¿Y por qué estás sintiéndote de esa manera? ¿Hay algo que pueda hacer para poder cambiar esto? ¿Qué opinas? ¿Qué podríamos hacer juntos para que comprensión verdadera y me entrego a la otra persona para levantar su ánimo, para ayudarla a crecer? Proponer una actividad de dibujo o escritura donde el niño exprese sus emociones reforzando su autoestima al reconocer que expresar lo que siente es un acto de valentía y crecimiento. Claro, porque lo estás valorando. Valora lo que la persona dice. El niño dice, tú lo valores. Ejemplo 2. Un niño que tiene dificultades para comunicar sus emociones. Un niño se retrae y no sabe cómo expresar lo que siente, lo que le provoca frustración y aislamiento. Diálogo valorado o valorador. Me doy cuenta de que a veces es difícil decir lo que sientes. Está bien tomarse un tiempo para pensar en ello. ¿Te gustaría que juntos busquemos una forma de expresarlo? A veces dibujar o usar colores para mostrar cómo te sientes puede ayudar mucho. Le estás dando la idea de compartir algo, de que genere algún tipo de actividad, de que haga algo, ¿no? Aplicación del mantra. Recordad el verso 6.5 que recién leí el Bhagavad Gita. Tú puedes ser tu mejor amigo, el de la mente, y apoyarte a ti mismo. Cuando te esfuerzas en entender lo que sientes y en cuidarte, estás elevando esa parte interna, eterna y pura de ti. Le estás explicando de que su mente puede ser utilizada al servicio de comprenderse a sí mismo. Proponer juegos o dinámicas de expresión emocional, como el diario de las emociones. Acá está mi hijo, así que no hay ningún problema, está haciendo un ruidito. En el cual cada día se dedica a... Hacelo tranquilo. En el cual cada día se dedica un pequeño tiempo a hablar o dibujar lo que se sintió. Esto fomenta la comunicación y la autovaloración, pilares fundamentales según Naomi Aldor y según cualquier persona con sentido común, ¿no? Cosa que no está muy habitual el sentido común. Ahora, ¿qué pasa con las situaciones con adultos?
Un adulto en conflicto con actitud cerrada, cognición disonante o disonancia cognitiva. Una persona adulta se encuentra en medio de un conflicto y actúa de manera agresiva, convencida de tener siempre la razón. Su disonancia cognitiva le impide ver otros puntos de vista. ¿Quién no ha tenido una situación como esa ante las personas que no aceptan que le expliques? Una persona que se dedica a enseñar principalmente conceptos sobre la evolución de la mente, de la inteligencia, se encuentra constantemente con esto. El mundo del yoga, por ejemplo, hoy en día está lleno de gente que cree que ya entendieron todo y no se les puede decir nada y ni siquiera son capaces de darse cuenta que están levantando un mecanismo de defensa. Y cuando sucede eso, en el preciso instante que montamos ese mecanismo, estamos bloqueando el conocimiento no solo de nuestra propia alma, sino el que Krishna nos envía a través de todo lo que está alrededor nuestro para hacernos evoluir, crecer en nuestro siguiente escalón hacia la realidad última de la existencia, ¿no? Veo que estás muy convencido de tu posición y entiendo que esta situación te cause mucha frustración, ¿no? ¿Te gustaría explorar juntos qué sentimientos hay detrás de esta firme postura? A veces, al escuchar lo que realmente sentimos, descubrimos nuevas posibilidades para resolver los conflictos. Estás abriendo la posibilidad de que haya un diálogo desde una perspectiva pacífica. ¿Por qué? Porque planteaste compañerismo, planteaste compartir, planteaste analizar las cosas juntos. Entonces ya no hay la competitividad esa de soy superior, soy inferior, yo sí, vos no. El verso, acá se puede usar el verso del capítulo 4, versos 7-8 para enfatizar la idea de renovación y equilibrio. Este pasaje nos enseña que en cada situación de desorden hay una oportunidad para restablecer el equilibrio. Quizás si permites que la gracia intervenga, podrías ver la situación desde otra perspectiva y encontrar soluciones más armoniosas. Sugerir una pausa en la conversación para reflexionar, esa sería una estrategia. Y de ser posible, proponer una actividad de meditación o diálogo guiado, donde la persona puede explorar sus emociones sin sentirse juzgada. La práctica de la autorreflexión ayuda a disminuir la rigidez y abre el camino a la empatía y el entendimiento mutuo. Yo cuando me encuentro con adultos en estas circunstancias, lo que más utilizo es el sentido del humor, hacer chistes en relación a alguna cosa, tanto usándome a mí mismo como ejemplo, usándolo a él, usando el entorno, cualquier cosa. Lo importante es romper con una risa. Cuando la risa sucede, remedio infalible. Ejemplo 2. Adulto que disfruta de escuchar pero tiende a argumentar para ganar constantemente. Una persona adulta muestra interés en el diálogo y la escucha, pero tiende a argumentar en exceso para ganar la discusión, lo que le impide abrirse a nuevas ideas y a un verdadero intercambio. No se olviden que en las relaciones es esencial entender de que tenemos cada uno de nosotros una experiencia única. Todas las almas que existen son completamente únicos y cada uno de ellos tiene algo que aprendió que tú no aprendiste. ¿Cómo podemos concebir la idea de que sabemos todos? Es una locura. Justamente por eso, tener la empatía como para comprender cómo es que nuestro maestro espiritual, Krishna, la suprema personalidad de Dios, todo lo que existe espiritual, puede llegar a estar frente a nosotros, en esa persona, para enseñarnos algo. Es posible, porque incluso el que nos argumenta, si nosotros estamos en la posición del que enseña, está enseñándonos algo. Al menos podríamos ver de qué manera podemos aprender nosotros a mejorar nuestra forma de llegar a esa persona. Y eso sería también un muy buen aprendizaje, ¿no? Un diálogo valorado. Aprecio mucho que tengas un gran deseo de dialogar y compartir tus ideas. A veces, sin darnos cuenta, intentamos ganar la discusión en lugar de buscar comprender realmente lo que el otro expresa. Esto no es dicho con ironía ni sarcasmo. Ahí es donde está el secreto. No podemos hablar todo esto desde el ego falso, desde el yo soy superior, porque en ese momento todo esto no tiene sentido, ya que lo estamos utilizando para manipular, y eso no es la meta, sino amar. Ahí es donde está el secreto de todo. ¿Te parece si intentamos enfocarnos en escuchar y compartir sin que la conversación se convierta en una competencia? O sea, el ping-pong de argumentos indefinido, infinito, que no tiene sentido y no nos lleva a nada y quita energía. Aplicar el mantra, recordar el verso del 6.5 que estuvimos hablando allá. Este verso nos invita a elevarnos a nosotros mismos y ver la mente como una herramienta de crecimiento, no como un campo de batalla.
Usar la mente como herramienta para que nos ayude a comprender y a conectar. Al trabajar en conocernos y en valorar nuestras propias emociones, podemos transformar la necesidad de ganar en el deseo de aprender y crecer. Con facilidad se puede hacer esa transformación y sucede en el mismo instante que uno toma control de su propia mente, no de la mente del otro. ¿Quién toma control? El alma. Y el alma baja información divina para que todos estos procesos puedan ser puestos en práctica. Proponer ejercicios de escucha activa, meditación, en pareja o en grupo, en las cuales se practique el diálogo. Esto sucede mucho en parejas, ¿no? La mayoría de las parejas discuten porque están compitiendo, nada más. Practique el diálogo sin interrupciones, fomentando el reconocimiento de la validez de cada punto de vista. Este enfoque tan enfatizado por Naomi Aldort promueve una comunicación más sincera y enriquecedora, que finalmente es la meta, enriquecernos mutuamente como almas que comprendemos nuestra esencia y comprendemos naturalmente la esencia de los demás debido a que somos Satchitananda todos. Adulto estancado en patrones negativos y autocríticos. Un adulto se siente atrapado en patrones negativos y autocríticos que le impiden avanzar. Se muestra reacio a aceptar ayuda y a explorar nuevas formas de pensar sobre sí mismo. Un diálogo valorador. Sé que a veces puede resultar muy difícil liberarse de pensamientos y hábitos que nos hacen daño. Aprecio que estés dispuesto a hablar sobre ello. Apreciar siempre. ¿Te gustaría explorar cuáles crees que son las raíces de esos patrones? O sea, te explico. Yo estoy viendo que estás teniendo esta actitud, es normal, está bien, es lógico que tengas esta actitud. El punto es que tenemos que entender de que las actitudes que nosotros tenemos vienen de algún lado y eso es lo que tendríamos que estar buscando. ¿De dónde sucedió eso? ¿Cómo se sembró ahí en ti? Que finalmente lo que Krishna hizo con Arjuna en un momento dado, ¿no? ¿De dónde surgen esas actitudes?, le dijo Krishna a Arjuna. Hablas como un sabio, pero actúas de una manera diferente, ¿no? Y le estaba planteando justamente este plan. ¿Te gustaría explorar cuáles crees que son las raíces de estos patrones? Juntos podemos encontrar maneras de ver las cosas desde una perspectiva más compasiva hacia ti mismo. ¿Qué tal? Aplicación del mantra. Utilizar nuevamente el verso 220 para recordar la naturaleza eterna y pura del alma. Este verso nos recuerda que a pesar de los pensamientos negativos y de las autocríticas, tu alma permanece inalterada, eterna y llena de potencia. Reconocer esta verdad puede ser el primer paso para liberarte de la toxicidad interna de la mente y comenzar un proceso de transformación. No necesariamente tenemos que andar con el libro bajo el brazo, pero es esencial que hagamos un estudio diario del conocimiento védico para poder tener esas herramientas esenciales para lidiar con la existencia, ¿no? Estrategia: sugerir la práctica regulada de la meditación y la escritura reflexiva, donde la persona puede identificar y desafiar los pensamientos autocríticos. Además, recomendar la búsqueda de un espacio terapéutico y la mentoría espiritual, donde el acompañamiento compasivo y la valoración incondicional, como propone esta muchacha, sea la base para sanar y avanzar. En realidad, ella es una herramienta más de todo lo divino que existe en este plano y cómo Krishna quiere manifestar pensamientos para que la gente se entere de cómo vendría bien mejorar nuestra existencia, ¿no? El conocimiento espiritual auténtico se construye desde el interior y se expresa en la conexión sincera con los demás. Los mantras del Bhagavad Gita, acompañados con las traducciones originales de Srila Prabhupada, nos ofrecen una visión holística del alma, recordándonos que a pesar de la toxicidad que podamos experimentar o acumular, la verdadera naturaleza del ser es eterna, inmutable y capaz de una transformación sublime cuando se enfrenta con honestidad y amor. Amor. El amor siempre va a tener buenas cualidades. Esencial entender eso. Ya sea guiando a un niño hacia la comprensión de sus emociones a través de la escucha empática y el refuerzo de la luz interior, o ayudando a un adulto a reestructurar su vida mediante el autoanálisis y el compromiso con su propio crecimiento. No nos olvidemos que ese adulto fue un niño que no fue tratado con empatía y él está teniendo reacciones incluso de creencias limitantes de un pasado que ya ni existe. Imagínense, todos nosotros somos eso, ¿no? Qué interesante es todo esto, la verdad que es fantástico.
La integración de la sabiduría védica y las ideas de esta muchacha, de Naomi Aldor, como tantos otros filósofos, nos ayudan muchísimo. Nos invita a actuar desde el amor, la compasión y la autenticidad. Cada encuentro se convierte así en una oportunidad para irradiar la verdad y la bondad que residen en lo más profundo de nuestro ser, fomentando relaciones basadas en la valoración mutua y la empatía genuina. Que estos versos sagrados y estrategias prácticas sean una guía para transformar nuestras relaciones y para inspirar a otros a descubrir la luz y la pureza de su alma eterna. Oh, Radhe, Radhe, que así sea. Que este conocimiento se asiente en las almas, en las mentes principalmente, como una semilla que haga crecer ese tipo de fruto fantástico que es el conocimiento de uno mismo y finalmente poner en práctica esa relación. Imagínense un mundo donde las personas se trataran con estas bases como principio mínimo. Imagínense la diferencia que tendría. Nadie tendría problemas con otros porque todos se verían como hermanos. No habría fronteras, no habría tantas cosas que nos crearon para dividirnos y separarnos. Piénsenlo, espero les haya gustado, espero les interese este tipo de conocimiento. Si no están suscritos, suscríbanse, así podemos mejorar, incrementar y pasar más conocimiento de este a la mayoría de las personas que lo necesitan. Y dejen un me gusta, den un comentario a ver qué opinan y nos vemos en el próximo video. Radhe, Radhe.